Este jueves 28 de abril se realizará en la sede centro de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la inauguración de la exposición colectiva Nuevos Talentos en el Arte 2016, una muestra de diversas técnicas presentadas por el ganador y los jóvenes reconocidos con menciones especiales en la convocatoria anual que hace la Cámara a los artistas de la ciudad y la región. Para hablar de esta exposición, para hablar de la convocatoria, invitamos a Juan David Henao, y también a José Alexander Caicedo. Muchachos, bienvenidos a Cámara FM. Nuevos talentos, son muchachos. Hola, muchas gracias por la invitación. Ustedes son unos jóvenes maestros. Sí. Jóvenes ya ganadores de un concurso. Sí. Eso es un muy buen comienzo para unos artistas que se quieren proyectar, que quieren mostrar lo que tienen en la cabeza. Juan David, tu obra Barrueco, ¿en qué consiste? Esta es una pieza que se compone de recipientes cerámicos a partir de dos naturalezas. Una nativa, proveniente y que hace referencia a la cerámica precolombina, a las huacas, ¿cierto? A esos recipientes. Y otra naturaleza europea, y cómo influye esta en la cerámica precisamente del Carmen de Viboral y otro tipo de cerámicas en Medellín que hacen empleo de la loza y la ornamentación, y cómo esas dos estéticas se suman y se van transformando en nuevas estéticas. Estos nuevos artistas, estos nuevos creadores no son los muchachos locos de antaño que se le ocurrió una cosa y la sacó y la vendió y creyó pues que era artista. Ya estamos hablando de unos artistas formados en los cuales la investigación es un componente fundamental antes de llegar a la concreción de una obra. Entonces vos decís, sí, claro. Sí, entonces lo que pasa ahí, yo considero el taller no solamente como ese campo de trabajo en mi casa, corto, pego, armo, sino que también lo considero como caminar, ¿cierto? Entonces en el pasear, el caminar, visito lugares que van de acuerdo pues a mi interés, que intuye uno siempre alguna información, códigos estéticos, en este caso pues como en el campo del arte, y eso se transforma, uno como que devuelve las respuestas ahí a nivel de imagen. Y a veces estamos como muy concentrados en lo que está pasando afuera y no nos miramos, no vemos que aquí en Colombia, aquí en nuestra región hay cosas que valen la pena ser mostradas y que merecen ser como también reelaboradas, repensadas. Total. Y de hecho me parece que hay un tema pues como aquí muy chistoso que salía incluso para nombrar algunas de las piezas. Y es cuando iba al Carmen de Viboral, de hecho hay un lugar muy famoso que hace cerámica que se llama Renacer. Y esa palabra renacer me lleva a pensar en el renacimiento, a encontrar como otras cosas en la cultura clásica, pero en este caso yo lo traslado a renacer, pero en la cultura precolombina, ¿cierto? Entonces apropio un montón de cosas que voy encontrando o que he ido encontrando y ya las comparto. ¿En qué momento este tipo de piezas, de elaboraciones se convierten en arte? Se convierten en arte cuando ganas un premio, cuando están puestas en un museo o en una sala de exposición. ¿Cuál es tu idea al respecto? No te sabría responder esa pregunta. No sé cuándo es arte. Pues Ajá. Hay una intención artística. Lo dejamos sin palabras. Bueno, otro de los ganadores es José Alexander Caicedo. José Alexander, ¿con qué te vamos a ver este próximo jueves 28? ¿Qué trajiste a la sala de exposiciones? ¿Es en el centro, Ana? Sí, es acá en el centro. Bueno, inicialmente muchas gracias a Cámara FM por la invitación. Mi nombre es José Alexander Caicedo, soy maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia y soy magíster en hábitat de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, mi proyecto se llama Cargando la Carga. Este proyecto es un resultado de un proceso de investigación de 5 años en la Comuna 8 de Medellín. Y el trabajo habla sobre los imaginarios de las mujeres víctimas por conflicto territorial en la Comuna 8 de Medellín. Entonces el proyecto, esto de Cargando la Carga, yo quiero evocar a lo que ellas traen. Yo me hacía la pregunta, bueno, ¿qué trae una mujer cuando llega a la ciudad de Medellín, cuando es desplazada, ¿cierto? Porque el desplazamiento, recordemos que puede darse por muchos factores. Yo me desplazo porque quiero desplazarme o
o porque la violencia me O le desplaza, toca ¿cierto? desplazarse. Pero entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que cargan estas mujeres? ¿Cargan una imagen? ¿Cargan una foto? ¿Cargan la ropa? ¿Cargan una caja? ¿Cargan un objeto? Y me di cuenta que lo que cargan es el alimento, ¿cierto? Entonces, a partir de la investigación, observé que las mujeres empezaban a cultivar al lado de su casa un fruto que es el plátano, ¿cierto? Las plataneras, y no las cargaban por asunto decorativo, sino que es un asunto por la alimentación de la propia familia, del propio grupo familiar. Entonces, ¿qué van a ver el próximo jueves 28? Van a ver esto, van a ver la carga, y la carga, desde mi punto de vista, fue algo simbólico que decidí que cargar la platanera como tal, ¿cierto? Ese objeto natural que para mí carga muchos significados para ellas y para ellos. Si ya la concepción del artista que está encerrado en su estudio imaginándose el mundo ya no es concebible. Es posible trabajar desde allí, pero una de las cosas como que trae también el siglo XX y el siglo XXI, pues además, es la mirada hacia el otro, la mirada hacia el entorno, ¿cierto? Como esa destrucción del ego también, de tener en cuenta incluso la producción desde lo colectivo, la diversidad, cómo se relaciona incluso las artes con otras disciplinas, pues el multiverso, ¿cierto? Y este es un arte que ya no necesita, o como debería ser todo el arte, no necesita ser explicado. Yo preferiría no explicarlo. Pues hay muchos factores. Yo considero que el arte debe evocar, convocar y provocar a un público. Y desde mi punto de vista debe llegar mucho más allá de una visión estética, una imagen. Debe incluir o involucrar a una comunidad o hablar de una comunidad, porque en realidad somos comunidad. Somos seres humanos que humanizamos desde el arte, humanizamos desde la imagen, desde la estética. Entonces, para mí es muy importante que el arte toque a las comunidades, que las comunidades sepan de que se está hablando desde otro punto de crítico y sensible. Este es un arte que también debe dejar a la gente con preguntas, con inquietudes, un arte que también debe incomodar, ¿cierto, José? Claro, claro que sí. Esa es la idea. Sí, no, me imagino que en el caso tuyo debe incomodar, debe dejarlo a uno pensando ciertas cosas con respecto al otro, a lo que está viviendo la otra gente, que uno asumiría que el arte no está construido para eso, pero resulta que también el arte debe tener unos componentes más allá de lo estético. Claro, por ejemplo, en el caso de la obra Cargando la Carga fue un trabajo muy bello porque inicialmente la obra se construyó en costales de fique, pintura sobre costal de fique. El costal de fique trae una carga simbólica porque en las zonas rurales el costal es utilizado para cargar muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo traté de utilizar ese elemento del costal, pero más allá de esto, yo lo que quiero mencionar es que la comunidad se enteró de este proyecto y también participó con una obra. Ellos la vieron, generaron su crítica y participaron en una nueva obra. O sea, se generó otro proceso, digámoslo de esta manera. Entonces, claro que sí puede molestar o de pronto quizás puede decir muchas cosas o el entendimiento puede ser llevado desde otro punto de vista, ¿cierto? Pero también esa es la parte interesante del arte, ¿cierto? Tocar las fibras. De que no todo el mundo pueda entender, porque en ocasiones uno puede explicar la obra. Pero cada quien hace su valoración, su interpretación. Su interpretación desde su experiencia y desde su vida, porque por ejemplo, esta obra es muy rural, es muy del campo, es muy de ese asunto de lo que puede pensar un campesino, ¿cierto? Pero un citadino la puede ver de otra manera. Uh-huh. ¿Se sorprendieron cuando ganaron, cuando quedaron? ¿Cómo fue el susto, muchachos? Sí, ¿cómo fue el susto? Pues fue un susto alegre también, inesperado. Uno como que
cuando se presenta eso no espera un premio como tal, ¿cierto? Lo que espera es una plataforma de visibilización del trabajo, compartir también junto a otros artistas, además que yo creo que hay mucha riqueza. Por ejemplo, cuando yo conocí a José, he compartido un montón de cosas muy interesantes. ¿Lo conoces hace 2 días? Hace 2 días. Y uno dice, pues... Un amigo que no conocías. Exacto. Miles de artistas en la ciudad y todo eso nutre el trabajo de uno, el punto de vista y bueno. Bueno, dijeron los jurados sobre la obra Barrueco de Juan David Henao, rescata un patrimonio tan antiguo como la cerámica y que no solo valida su uso como medio para el arte contemporáneo, sino que además le sirve al artista como metáfora para reflexionar críticamente sobre los rasgos coloniales que aún perviven en nuestra cultura. La propuesta de Henao, maestro en artes plásticas de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, fue escogida entre 43 propuestas semifinalistas preseleccionadas a su vez por un comité curatorial del Museo de Antioquia a partir de 135 propuestas participantes. Estamos hablando pues de obras importantes que fueron sometidas al escrutinio por gente, por Nidia especialistas tan Gutiérrez, especializados. Oscar Roldán Alzate y Franklin Aguirre. Imagínense pues, estos pues no son muchachos a los que se les apareció la Virgen. Ellos han construido esta aparición de la Virgen. La mejor forma de reconocerlos, de valorar y de validar lo que ellos hacen es asistir no solamente a la inauguración el próximo jueves 28 de abril acá en la sede centro. De abril a las 7 de la noche en la sede centro de la Cámara de Comercio, sino asistir, traer gente a que visiten esa obra. Muchachos, nuevos talentos en el arte 2016, exposición colectiva. Muchas gracias por estar en Cámara FM, felicitaciones. Ojalá que este sea el comienzo, el inicio de una carrera bien importante y que los deje a ustedes tranquilos y sobre todo a sus familias, que no les vuelvan a decir, usted no va a estudiar una cosa que dé plata. No, muchas gracias por la invitación y sobre todo a la Cámara por brindarnos estos espacios para que se motive la producción artística. Muchas gracias a Cámara FM por la invitación. Yo pienso que el arte es muy importante, debe mover fibras y debe hablar de la... Necesitamos del arte, debe hablar de la vida y obviamente pues de lo que está ocurriendo y sensibilizar un poco a toda la población de alguna u otra forma de lo que nos pasa día a día, de lo cotidiano. Entonces, claro que estudiar arte es la mejor opción que pueden tener.